Si me acompañan, Lucas capítulo 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, muchísimas gracias por permitirnos abrir tu palabra y abrirla en este lugar. Bendito Dios, que este lugar, igual que aquel templo glorioso que construyó Salomón, que este lugar también sea llamado casa de oración, casa donde se exponga tu palabra, casa donde se hable, bendito Dios, las escrituras lo más sano posible. Padre Santo, ayúdanos con tu Espíritu Santo para que sea tu Espíritu Santo el que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón y que nuestro entendimiento también sea renovado y transformado con la lectura de tu bendita y hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen su lugar, por favor, familia. Cuando empecé a leer este versículo, el versículo 10, y en adelante, esta historia es impresionante, seguramente ustedes ya la han leído. Pero quiero detenerme tantito, unos segundos, tal vez minutos, en el versículo 10. Miren cómo empieza. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Creo que las 2 semanas, hace 2 semanas, pues, Miri y yo teníamos la tarea de leer el Evangelio de Marcos. Y le platicaba yo a Miri que esta vez que leí el Evangelio de Marcos, lo leí como que poniéndome otros lentes, como que haciendo otro énfasis en la lectura. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando leen la Biblia buscan, ¿no?, ciertas cosas. Al leer los evangelios muchas veces buscamos los milagros, buscamos estas obras hermosas que hizo Jesús, pero hasta al estar leyendo este evangelio hace 2 semanas, no sé por qué estaba muy enfocado esta palabra y esto que decía el evangelio de que Jesús estaba enseñando. Todo el tiempo Él estaba enseñando algo. Estaba enseñando y me causa mucha emoción, me llena el corazón ver aquí en el versículo 10 que Jesús sigue enseñando. Cuando empezamos a leer Lucas, a partir del capítulo 4 que Él empieza su ministerio, Él empieza enseñando. Miren lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 15, dice: y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Luego, por ejemplo, ahí en el 16, ahí mismo en el capítulo 4, 16, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, ¿no? Siempre Jesús ha traído esta intención de enseñar a la gente. Yo sé que a veces le ponemos mucha atención a otras cosas, pero hoy quiero que nos detengamos un segundo ahí, porque ¿para qué Jesús quiere estarle enseñando cosas a las personas? Yo me preguntaría eso. Y ahorita que hablamos de que ya estos pequeñines terminaron la secundaria y están avanzando, yo también me pongo a pensar que cada uno de nosotros, cada vez que aprendemos algo, el panorama de cómo vemos las cosas cambia. Cambia. Si alguien de aquí llegó a estudiar la universidad, sabe que su forma de ver las cosas, incluso su forma de ver la vida, cambia. Si alguien solo se quedó en la primaria, su perspectiva también es muy distinta. Si alguien no tuvo la oportunidad de estudiar en una escuela, pero en casa estudió, leyó libros, su panorama y su visión de las cosas y de la vida misma cambia. Jesús, al estarle enseñando a la gente, al estarnos enseñando a nosotros, ¿qué creen que quiere hacer Jesús con nosotros? Renovar nuestra forma de ver las cosas, renovar nuestro entendimiento, renovar la perspectiva que tenemos de la vida misma. Y cuando nosotros aprendemos algo nuevo, lo siguiente lógico que debería pasar es que nos cambie también el estilo de vida. Cada vez que nosotros aprendemos algo, que Jesús nos está enseñando algo, no es para que acumulemos conocimiento, sino para que vayamos y lo practiquemos. De nada serviría que aprendiéramos tantas cosas si no las estamos practicando y si no las estamos viviendo. Jesús, entonces, más allá de querer hacer obras poderosas, más allá de querer hacer obras grandiosas,
quiere enseñarnos algo, quiere cambiarnos la forma de pensar, quiere renovarnos el entendimiento, quiere que cambiemos esta forma en que vemos la vida misma y la forma en que estamos viviendo. Entonces, me gusta este Jesús, me encanta a mí este Jesús que enseña, que va más allá de alguna obra, ¿no?, poderosa. Apenas en una de las células comentábamos justamente de algo que sucedió aquí en esta iglesia con la vida de una de las hermanas, y ella decía, es que yo no me acuerdo, ¿no? Porque yo le expresaba, oye, yo me acuerdo mucho de que ese día que oraron por ti, tú expresaste que había sido sanada, ¿no? Que ya no te dolía donde te dolía, etcétera. Y ella nos decía, es que no me acuerdo. Y yo le comenté, estábamos comentando ahí en la célula, exacto. Los milagros, estas situaciones que vivimos, todas estas experiencias son hermosas, nos hacen animarnos, reanimarnos, pero esto no cambia nuestra estructura mental. Sin embargo, las enseñanzas, esas sí, cambian nuestra estructura. Entonces, miren, ¿por qué les estoy comentando todo esto y por qué hice todo este énfasis? Justamente porque en este lugar, familia, en esta iglesia, en esta congregación, la idea es lo que acaba de decir Mire hace rato, igual me sorprendió escucharla. La idea es enseñar. La idea es mostrarles a ustedes las escrituras de una manera que sea más digerible, más sencilla de comprender y que esto también transforme sus vidas, que cambie sus vidas. Muchos les hemos dicho aquí que nosotros les podemos enseñar 1000 cosas, pero si ustedes no las practican, entonces no funciona. Así no funciona, así no sirve. Y Jesús lo que está haciendo, insisto, es enseñarnos. Vamos a continuar ahora sí. Estaba ahí enseñando en la sinagoga y miren, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Quiero que pensemos un poquito en esta mujer, porque es una mujer encorvada. Vi una imagen de esta mujer y me voló la cabeza porque yo me la imaginaba solamente encorvada, ¿no? O sea, siempre apoyada en un bastón, porque seguramente estando encorvado pues pierdes el equilibrio, ¿no? Pero esta mujer, la imagen que vi no era algo así, ¿no? Que caminara así, sino era incluso con una ondulación así en su espalda. O sea, la espalda, la columna vertebral completamente chueca e imposibilitándola a ella para poder hacer muchas cosas. Pero quiero que pensemos en ella porque ella está en un lugar. ¿Sí ven dónde está? ¿Dónde anda esta mujer? Está en la sinagoga. Está en la sinagoga. O sea, esta mujer, aunque tiene este problema de estar encorvada, que le dificulta mucho el caminar, que le dificulta mucho hacer ciertas actividades, ella no tuvo problema en ir a la sinagoga. Usted sabe que la sinagoga es el lugar de reunión, esta asamblea donde se compartía de Dios y se hablaba de las escrituras. ¿Se dan cuenta que a veces a nosotros nos duele una uña y no queremos venir a la iglesia? ¿Se dan cuenta que a veces no nos duele nada, pero simplemente no queremos ir y no vamos? Y esta mujer nos da un ejemplo de si realmente quieres, si realmente tienes el deseo, estás porque estás, vas porque vas. Y si no venimos, obviamente es porque no hay la intención de venir. Ahora, ¿qué hubiera pasado si esta mujer no hubiera ido ese día a la sinagoga? ¿Se ponen a pensar? Ya tenía 18 años encorvada, ¿no? Dice ahí que por un espíritu de enfermedad. Y ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Pero 18 años. Y si ese día ella hubiera dicho, no, qué flojera, hoy me duele la espalda más que nunca, no voy. No solo hubiera pasado 18 años, si hubiera pasado otros 18 años encorvada. Pero ese día, sin que ella supiera y tal vez sin que lo buscara, Dios hizo una obra maravillosa en su vida. Le cambió la vida para siempre. Me acuerdo mucho de Clarita, hace unas semanas que nos platica un testimonio, ¿no? Que llegó ella con el dolor, no me acuerdo si en la espalda traías, en el brazo, y nos platica cómo Dios ese día quiso sanarla y la sanó. Si Clarita no hubiera venido ese día porque, ay, Dios mío, mi brazo, ¿cómo voy a ir a la iglesia si me duele tanto? Se hubiera perdido de esa experiencia
de ese momento en que Dios le sana esto que ella traía. Entró aquí con un dolor, entró con ese malestar y sale completamente sana. Si ella no hubiera venido, a lo mejor se la hubiera pasado 2, 3 semanas, un mes que yendo a ver al quiropráctico, que yendo a ver a no sé quién, y con ese malestar. Pero Dios ese día decidió sanarla y bendito sea el Señor. Pero también excelente la decisión de venir a congregarse aún cuando uno no se siente bien. Cuando ustedes no tengan ganas de venir a la iglesia, familia, vengan por favor. Es cuando tienen que venir. Cuando ustedes se sientan enfermos de que Dios mío, ahora no puedo ni caminar, vénganse rengueando, pero vengan. Hay que estar aquí porque uno no sabe el momento en que Dios va a hacer algo con nosotros, puede hacer una obra milagrosa con nosotros, ¿no? A lo mejor entró rengueando y sale rengueando, pero con una mente ya nueva, diferente, viendo las cosas. ¿Me estoy explicando? Ok, miren, entonces, fíjense lo curioso que está diciendo aquí Lucas, porque acuérdense que Lucas es un doctor, es un médico, a él le llama mucho la atención este tipo de cosas. Siendo él un médico, él pudo haber diagnosticado a esta mujer con alguna enfermedad de los huesos y demás, pero él dice no. El problema que ella tiene es un problema con un espíritu de enfermedad que la tiene encorvada. La Biblia nos ha estado enseñando que hay enfermedades que en efecto son producidas por un espíritu malo, un espíritu maligno que hace que se produzca una enfermedad en el cuerpo humano. Pero no necesariamente todas las enfermedades son producidas por un espíritu. Entonces, tengamos en cuenta esto para que no hagamos de esto una doctrina, ¿no? De que, ay, el hermano se enfermó, pues es un espíritu. Ay, el hermano le pasó esto, pues es... No, o sea, no siempre es así. ¿Sale? A veces tenemos enfermedades que son consecuencia de nuestros propios descuidos, ¿no? En nuestra juventud le entramos bien padre a las carnitas, a la Coca-Cola, al azúcar y demás, y cuando somos un poco más adultos ya nos estamos quejando de todas esas cosas, ¿no? Pero es un descuido de nosotros, no tenemos por qué venir y echarle la culpa a Dios. ¿Me estoy explicando? Hay enfermedades que sí, en efecto, como el de esta mujer, son producidos por un espíritu de enfermedad, dice Lucas. Me llama la atención que sea Lucas el que lo diga, insisto, porque Lucas es un médico, es un doctor, ¿sale? Vamos a ver, esta mujer dice ahí que en ninguna manera, estoy en el versículo 11 todavía, estaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Se imaginan ustedes ese dolor? Me imagino que Lalito lo ha sentido, los que trabajan en cosas muy pesadas han sentido ese dolor de estar agachados mucho tiempo y de repente, ¡ay, Dios mío, no me puedo parar!, ¿no? Imagínense, Miri, ¿no? Que, bueno, yo también. Pero imagínense, eso es un ratito, pero esta mujer tiene 18 años. Soportando esto y 18 años que yo quiero pensar, de verdad, quiero pensar que esta mujer estaba siendo fiel en congregarse. Y miren lo que va a pasar en el versículo 2. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Si esta mujer no estuviera asistiendo a la iglesia y ese día se enteró que Jesús iba a estar ahí y ella va para buscar la salud o que Jesús orara por ella, ella hubiera ido a buscar a Jesús. Pero aquí ella ni siquiera va a buscar a Jesús. Aquí es Jesús el que la ve. Jesús es el que la mira, Jesús es el que la ve y la llama y le dice, mujer, eres libre de su enfermedad. Miren cómo Jesús ha sido tan bueno con nosotros, tan fiel con nosotros, tan bondadoso, tan misericordioso con nosotros, que como bien dijeron ese rato, Él ha sido el que nos ha buscado, Él ha sido el que ha venido con nosotros, Él ha sido el que está insistente en buscarnos, en llamarnos, ¿no? Él nos hace este llamado y nosotros al responder a su llamado, simplemente estamos entregándonos a su preciosa y a su perfecta voluntad. O sea, lo que Él quiere hacer con nosotros, adelante Jesús, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. Y gracias a Dios porque aquí Jesús lo que quiere hacer con esta mujer es liberarla. Es liberarla. Ahora miren, muchos de los que estamos aquí probablemente andemos no encorvados físicamente, pero sí con el alma encorvada, ¿no? ¿Qué significa esto? Siempre agachados,
ya con el ánimo decaído, sin esta ilusión, sin este ánimo, sin esta motivación. Y muchos andamos por la vida así, pero es precisamente porque hemos puesto nuestra mirada en el lugar equivocado. Hemos puesto nuestra mirada en el lugar equivocado. Ponemos la mirada en mi esposo, en mi marido, porque seguro él me va a sacar adelante. Pongo la mirada en el pastor, porque seguramente me va a ayudar y va a orar por mí. Pongo la mirada no sé, en el vecino, en quien ustedes quieran. Estamos poniendo la mirada en la persona equivocada. Por eso cuando esa persona nos hace falta, pues se derrumba y se acaba nuestra vida. En el matrimonio, aun cuando somos pareja, mi esperanza no debe ser mi esposa o no debe ser mi esposo. Porque ella y yo, o los dos, pues al final son seres humanos que un día, tarde o temprano, ya no van a estar. Por eso nuestra mirada tiene que estar en aquel que es eterno. En aquel que sabemos que no nos va a fallar. En aquel que sabemos que no va a escatimar en atender a las necesidades que tengamos, porque si Él atiende de la manera que atiende a los pajarillos, a las aves del cielo, si Él viste a las flores como las viste, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? ¿Cómo no va a tener cuidado de nosotros? Y esta mujer, insisto, está de esta manera y nosotros probablemente podamos tener una condición muy similar, porque a veces esta vida es tan cruel, tan complicada, tan difícil, que siempre o no falta alguna situación o alguna experiencia en nuestra juventud, en nuestra niñez, que nos marca para siempre y desde esa experiencia andamos encorvados. Desde esa experiencia andamos con la cabeza agachada, sintiéndonos indignos, sintiéndonos sucios, sintiéndonos que no merecemos nada en esta vida, ¿no? Y Jesús lo que está haciendo es buscándonos. Primero mirándonos, viendo nuestra condición, sabiendo las cosas por las que estamos pasando, enseguida nos llama para podernos liberar, para podernos limpiar, para podernos restaurar, para podernos enderezar, para que ya no andemos con la cabeza agachada, sino con la cabeza en alto. O sea, es lo que quiere hacer Jesús con nosotros. Y Él nos está buscando y nos está llamando justamente para eso, para hacernos libres. Y miren, lo que hace Jesús con esta mujer es que le pone las manos, dice el versículo 13, puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Qué impresionante, ¿eh? Qué impresionante esto que puede hacer Jesús, que podía hacer Jesús en ese momento con esta mujer. Y cómo con un simple toque, Gonzalo, con un simple toque, Él puede hacer que nuestra vida sea cambiada al instante. Tú lo experimentaste y muchos de los que estamos aquí lo hemos experimentado. Con un solo toque, en un solo instante Él nos cambia la vida. Con una sola situación, Lalito, con una sola experiencia, Él nos tiene que cambiar la forma de ver las cosas, la vida. Lo que te pasó, mi amado hermano, es justamente para eso, para que tú veas cómo está ahí la mano de Dios contigo, hermano. Ahí sigue. ¿Por qué? Porque hay un propósito para ti, hay un propósito de que sigamos en este lugar. En cuanto Dios nos mande a llamar, significa que ya acabó nuestro propósito. Y eso no significa que nos va a llamar ya cuando yo esté muy viejito, ¿no? A lo mejor Dios ya está preparando predicadores aquí, ¿no? Gente que está llegando nueva o gente de la que ya tiene aquí muchos años lista para tomar este lugar y empezar a hacer la obra que tiene que continuar porque es su obra. Entonces, Dios está tocando a esta mujer y en ese momento con un pequeño toque le está cambiando la vida, le está transformando la vida. Es lo mismo que nosotros necesitamos, familia. Un pequeñito toque de su mano, un pequeñito toque del Señor para que nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ser sea cambiada y sea transformada para siempre. Me gusta lo que esta mujer hace inmediatamente cuando ella se endereza. Imagínense ese tronar, ¿no? De los huesos del... qué sé yo, ¿no? Hasta que se endereza completamente. Pues la reacción natural de una persona que recibe algo así, pues es glorificar a Dios. Debería ser la reacción natural, ¿no? Debería ser la reacción natural. Porque igual, ¿cuántos de los que no están aquí han recibido un toque, han recibido algo de parte de Dios y no están aquí?
Ese es el asunto. Justo nos acaban de hablar, ¿no? Perdón, de estos leprosos. Son 10 y nada más uno regresa a agradecer. Solo uno regresa a agradecer. Entonces, por eso igual a mí ya no me causa tanta extrañeza que la naturaleza del ser humano es esa. Discúlpenme, somos mal agradecidos muchas veces. Somos mal agradecidos muchas veces. Entonces, claro que me duele a mí ver muchas sillas vacías. Claro que me duele. En la mañana estábamos orando por eso precisamente. Pero no es algo que yo pueda hacer. Dios es el que toca en algún momento a la gente y cada quien decide si regresa a agradecer o no regresa a agradecer. Esta mujer inmediatamente cuando recibe este toque glorifica a Dios. Pero, versículo 14, siempre les digo que nunca falta un pero. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues vengan y sean sanados, y no en el día de reposo. El día de reposo es un día donde no se puede trabajar, donde no se debe trabajar según los judíos. Sí, más o menos eso ya lo hemos platicado, ¿verdad? No se pueden hacer muchas cosas, no se deben hacer. Todo lo que se considere trabajo se tiene que evitar en el día de reposo. Por ahí en las Escrituras, a lo mejor ustedes han leído que cierta persona caminó la distancia de un día de reposo. Eso suena extraño. En el libro de los Hechos suena extraño leer eso porque uno dice, ¿cómo? O sea, caminarlo de un día de reposo. Pues es que un día de reposo no podías caminar distancias largas. Si habláramos de medidas el día de hoy, un día de reposo, lo máximo que podías caminar eran unos 3 kilómetros. Y si te pasabas de esa distancia, ya estabas fallando y estabas infringiendo la ley. No podías ir y atar a tus animales a algún lado porque el hecho de atarlos ya era trabajo y ya estabas quebrantando la ley. No podías venir a tu casa y decir, se me antojaron unos huevitos rancheros, porque si los cocinabas ya estabas trabajando y estabas infringiendo la ley. O sea, no podías hacer nada el día de reposo. De hecho, un día antes tenías que preparar todo para el día de reposo. Tu comida, todo lo que ibas a hacer en el día de reposo, lo tenías que preparar el día anterior para que ese día no hicieras nada, ¿no? Entonces, fíjense cómo los seres humanos y cómo la religión, quiero que me pongan un poquito de atención en esto que voy a decir. Quiero que vean cómo la religión nos ha enseñado mal acerca de cómo agradar a Dios. La religión nos ha enseñado, no hagas esto para que agrades a Dios. No hagas lo otro para que agrades a Dios. No te vistas de esa manera para que agrades a Dios. No hagas esto, no hables así, etcétera, para que agrades a Dios. Eso es lo que nos ha enseñado la religión. Este señor es un religioso que sabe que el día de reposo no se tienen que hacer ciertas cosas. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús nos está enseñando lo realmente importante. Jesús nos está diciendo que la forma de agradar a Dios no se trata de no hacer cosas. Agradar a Dios se trata de hacer cosas. Es decir, en lugar de pensar en no debo hacer, no debo hacer, no debo hacer, debo pensar en tengo que amar a mi prójimo. Tengo que ser misericordioso con mi prójimo. Tengo que ser bondadoso con mi prójimo. Lo que está haciendo Jesús con esta mujer es eso precisamente. Él está teniendo misericordia con una mujer en un día que según la religión de ese momento no se podía ser misericordioso. ¿Me estoy explicando, familia? Más o menos me estoy explicando. La religión nos dice, mujeres, no se maquillen,
Y cuando la mujer no se maquilla, siente que está agradando a Dios. Pero esta mujer no maquillada está hablando súper mal de su vecina, de su familiar. Díganme, ¿de qué le sirve que no se maquille? ¿Me estoy explicando? ¿Sí les estoy dando a entender algo? Entonces, por eso Jesús siempre habló de la importancia de cuidar el corazón. Y Él dijo, lo de afuera, lo exterior, es exterior. Eso no tiene relevancia e importancia. Lo importante es lo de aquí. Porque tú puedes guardar 100 reglas y ser muy estricta en tus reglas. Pero si no amas a tu prójimo, no sirve. Dice Pablo en Corintios que tú puedes incluso vender todo lo que tienes, dárselo a los pobres, pero si no tienes amor, de nada sirve. De nada sirve. Entonces Jesús lo que está haciendo aquí es mostrarle a este religioso que el asunto no se trata de guardar reglas, sino de amar sobre esas reglas. Desafortunadamente, muchos de estos religiosos lo que hacían era esconder este mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo y enterrarlo con muchísimas reglas encima para ellos sentir que estaban agradando a Dios. ¿Me expliqué? Miren lo que le dice Jesús en el versículo 15 a este señor. Le dice, entonces el Señor Jesús le respondió y le dijo, hipócrita. Ouch. Cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Wow. Voy a volver a repetir este asunto de hipócrita porque, insisto, es una palabra muy fuerte, pero tenemos que tener claro que un hipócrita es un actor, es una persona que se pone una máscara y finge ser alguien que no es. Ese es un hipócrita. Entonces, este señor le reclama a Jesús que está sanando a alguien el día de reposo e incluso le dice, la semana tiene tantos días y a ustedes se les ocurre venir a ser sanados en sábado, por favor. Y Jesús le dice, no seas hipócrita, ¿no? O sea, tú vas y desatas tu burrito, desatas tu buey, lo llevas a beber y lo vuelves a regresar, lo vuelves a amarrar. Versículo 16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Se dan cuenta? O sea, es que no sé cómo expresarlo. A lo mejor ya está, ya lo expresé bien, pero quiero volver a intentarlo de otra manera. ¿Cómo es posible que tú prefieras estar guardando todas esas reglas de no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, en lugar de ayudar a una persona? O sea, Jesús está tratando de entrar a su conciencia a esta persona. ¿Cómo se te ocurre pensar, le dice? ¿Cómo se te ocurre pensar que es mejor que tú guardes esa regla del día de reposo en lugar de sanar a esta mujer que ha estado atada durante 18 años? Y no es porque Jesús estuviera rompiendo el día de reposo, porque Jesús vino a cumplir la ley y el día de reposo es parte de la ley. Lo que pasa es que ellos habían modificado de tal manera el día de reposo que ya no era lo que originalmente Dios pensó. Y ahora se había convertido en esto, en un sinfín de reglas que pensamos que con esas vamos a agradar a Dios. ¿Y qué creen? El día de hoy estamos igualito. La religión nos tiene igualito, poniéndonos reglas. No hagas. Apenas vi a un pastor en un video. Ya saben que uno se mete a las redes y ve pastores. Vi un pastor que casualmente se llama como yo. Dije, Dios mío, Nelson no sé qué. ¿Por qué la Biblia dice que las mujeres no se deben de pintar el pelo? Y cita textos bíblicos. Por esto. Yo dije, ¿cómo le hago para ya nunca ver a este señor aquí? Quiero guardar reglas y dejo a un lado lo realmente importante, el amor y la misericordia.
Guardo una regla, pero le estoy gritando siempre a mi gente, a mi familia, a mis hijos, justamente porque no se alinean a estas reglas que yo pienso que son las correctas. Amor, señores, amor, misericordia. Eso es lo que está pidiendo Jesús de nosotros. Jesús le está tratando de verdad, quiere entrar a la conciencia de este Señor. ¿Cómo es posible que prefieras a tu buey y a tu burro, a tu asno, en lugar de una mujer como esta? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Ay, Dios, perdón. Y miren cómo Jesús hace énfasis en eso, en esta identidad que tenemos, porque ustedes saben quiénes son hijos de Abraham, ¿verdad? Lo hemos platicado, lo platicamos que en Romanos y en Gálatas. ¿Quiénes son hijos de Abraham? Aquellos que igual que Abraham le creemos a Dios y esta fe que tenemos en Jesús nos es contada por justicia. No son hijos de Abraham los que son descendientes del mismo Abraham, sino aquellos que como Abraham creen en este Dios y confían en Él con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Entonces, esta mujer es hija de Abraham, pero dice Jesús que Satanás la había tenido atada 18 años. Qué triste de verdad, familia, que aún dentro de las congregaciones tenemos gente atada a muchas cosas, a muchos preceptos, a muchas reglas que no nos llevan de ninguna manera a Dios, al contrario, nos alejan de Dios. Y Jesús está haciendo una obra que quiere hacer en cada uno de nosotros que hemos estado atados por mucho tiempo, por muchos años, o a lo mejor por semanas o meses, ¿no? Pero Él quiere liberarnos, quiere desatarnos. Dice, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. O sea, a pesar de las reglas, no debería yo amarla a ella, no debería tener misericordia de ella, a pesar de estas reglas de hombres, de seres humanos. Versículo 17, al decirle estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. No sé si logran ver en esta escena a un Jesús haciendo cosas maravillosas, haciendo obras impresionantes, pero dentro de esta misma escena hay gente que está regocijada por todo lo que está haciendo Jesús, pero también hay gente que está en contra de todo lo que está haciendo Jesús. Y otra vez, vuelvo a repetir, es algo que el día de hoy también sucede, ¿no? También sucede. Vamos a terminar con un par de parábolas que contó Jesús justamente que le brotaron a él por todo lo que está sucediendo ahí. Miren, versículo 18. Y dijo, ¿a qué semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Porque él hace esta obra, este señor se para a reclamar, pero muchos al ver lo que estaba haciendo Jesús glorificaban y Jesús se da cuenta de todo lo que está pasando y él se pregunta a sí mismo, dice, ¿a qué asemejaré? ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Dice Jesús. Porque Jesús estaba viendo a esta mujer que había sido sanada, pero también estaba viendo a aquel hombre que estaba enojado por lo que estaba haciendo Jesús, pero también estaba viendo a toda esta gente contenta, regocijándose por lo que hacía Jesús. Y Jesús se pregunta a sí mismo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo voy a comparar? Dice Jesús. ¿Cómo les hago saber este escenario? ¿Cómo se los muestro de otra manera? Y dice el 19, pues el reino de Dios es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Jesús estaba hablando de él ya lleva 2 años y cacho de ministerio. Y Jesús está hablando de esta semilla que se está sembrando en la tierra, esta semilla del reino de Dios, esta semilla del evangelio. Y Jesús está diciendo, esta escena que estamos viendo aquí es esto, una cosa que empezó tan pequeña, este mensaje que empezó tan pequeño, este mensaje que empezó con 12 personas, bueno, con Jesús primero solito y luego con 12, miren lo que está pasando con él, ¿no? Un mensaje impresionante, un mensaje que está creciendo demasiado. Y luego miren de lo que habla, dice ahí al final del versículo 19, dice, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Aquí podemos interpretar esto de 2 formas, ¿no? ¿De cuál? De la primera que ya les dije, hablando de que el reino de Dios se está expandiendo y está creciendo de la manera en que Dios quiere hacerlo, ¿sale? Y la segunda,
Hay otra forma de interpretarlo, justamente por lo que acaba de pasar con este principal de la sinagoga que está enojadísimo. Dice acerca de las aves del cielo que anidaron en sus ramas. Esto muchos de los teólogos piensan que es la gente que va a estar en contra justamente de este evangelio y de este reino. O sea, personas que siempre van a estar llevando la contra, que siempre van a estar enojadas, que siempre van a estar tratando de enseñar cosas que no son parte del evangelio. Entonces, aquí nosotros tenemos esta forma estas dos formas de ver las dos parábolas, pero yo personalmente, y eso cada quien lo tiene que decidir, tiene que pensar en qué estaba tratando de decir Jesús en ese momento. Para mí lo que está tratando de decir Jesús es, este mensaje tan pequeño del evangelio, este mensaje que empezó tan pequeño, está creciendo de tal manera que no va a haber forma que alguien lo pueda detener. Que no va a haber forma que alguien lo pueda detener. E incluso, familia, si nos ponemos a pensar tantito, Jesús y esos 12 discípulos lograron que el día de hoy, más de 2000 años después, estemos hablando aquí del evangelio. O sea, algo tan pequeño, algo que empezó tan pequeño en una ciudad tan pequeña también, tan recóndita, hoy está anunciándose y hablándose en todo el mundo, en todo el planeta. Es un mensaje tan poderoso, es un mensaje tan impresionante, tan eficaz, que en muchos lugares, en muchos países esto está prohibido. Pero es por lo mismo, porque ven el peligro de un mensaje tan impresionante, tan poderoso como el de las Escrituras. Miren lo que dice el versículo 20 y 21, con esto vamos a terminar, familia. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿No? O sea, ya les dije que es como esta semilla de mostaza que se sembró y que ahora es una grande hortaliza, ¿no? Ahora es un árbol gigantesco. ¿Cómo se los planteo de otra manera? ¿Cómo podemos entender que el evangelio es esto? Es algo que parece insignificante, pero dentro de él mismo tiene un poder impresionante. ¿Cómo se los hago saber? Dice Jesús, es que es semejante a la levadura. Que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado, ¿no? Este mensaje del evangelio, como ya les digo, parece tan pequeño, parece a veces tan insignificante. Muchas personas lo menosprecian, pero tiene un poder impresionante dentro de él. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para hacer obras poderosas. No, para salvación. Para salvación. Del judío primeramente y también del griego, o sea, para todo el mundo. Para todo el mundo. Entonces Jesús está retomando esta parte, quiere hacerle entender a la gente con cosas tan sencillas, tan prácticas para ellos, tan vívidas todos los días. Quiere enseñarles a través de esta semilla de mostaza y a través de esta levadura que el mensaje del evangelio es un mensaje que tiene que ser anunciado y predicado hasta el último rincón de la tierra, para que entonces se expanda como tiene que expandirse. Y entonces, cuando eso suceda, ahora sí Jesús va a poder venir nuevamente. Familia, a ustedes y a mí se nos ha sido confiado un mensaje tan impresionante como el del evangelio, y ustedes y yo tenemos la responsabilidad de compartir ese mensaje, de anunciar ese mensaje, de hablarle a nuestra gente acerca de este Jesús y de la obra que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente ha tenido la intención de salvarnos y rescatarnos a nosotros, de enderezarnos de esta encorvadura que traíamos espiritual, sino que Él también quiere enderezar a aquellos que están pasando por igual, ¿no? Por esta situación de pecado, por esta situación que no les permite acercarse a Dios. Entonces, familia, el día de hoy vayámonos con esto en la mente, con esto en el corazón, con esta nueva forma de ver a un Jesús que quiere enseñarnos para cambiar
nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas y por supuesto cambiar nuestra forma de actuar y de vivir.